Buen domingo para todos. Ya estamos en la semana 21 de la gestación del alma humana, gestación de un ser humano. Traspasamos ya la línea media y hablábamos la semana pasada de la necesidad de que el potencial sea utilizado para que el sistema neuronal se conecte, que aquellas neuronas que no generan factores tróficos, quiere decir factores de vida, factores de aprendizaje, se desconectan y se mueren. Entonces vamos con esta semana a iniciar este proceso de maduración definitiva que nos permitirá continuar el viaje de la vida de forma visible por cuenta propia cuando empezamos a respirar. Entonces respiremos y conspiremos, llevando a través del oxígeno la posibilidad de que se encienda la llama adentro, para que sigamos aprendiendo, que no es otra cosa que madurar. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Cada vez que respiramos, todo en nosotros respira, todo en nosotros conspira. Las células están recibiendo una señal que procesan internamente para dar lo mejor de sí. ¿Y qué es lo mejor de sí? Lo que saben, de acuerdo a qué, a las circunstancias y al lugar que ellas ocupan. No nos olvidemos que ellas son hijas de estos 2 principios, padre, madre, que al formar un cigoto replicaron esa identidad que se vuelve ya no la de 2 separados, sino la de uno, que es el hijo. Pero estando en un lugar y habiendo adquirido unas señales de acuerdo a ese lugar y a un programa, empiezan a diferenciarse, y diferenciarse quiere decir a especializarse en una función particular. Cuando hablamos de que todos los seres humanos somos uno y nosotros somos uno con ellos, eso es verdad. Y no obstante, somos diferentes porque somos como células y en cuanto a comunidad y cultura, órganos de este ser que es el ser humano con mayúsculas. Igual sucede con nuestro desarrollo de nuestro bebé. Estas células, habiendo migrado y habiendo sido conectadas por señales en red, la red vascular, la red neural, la red de la vida a través del agua, empiezan a desempaquetar un potencial que les sirve a la vida. Y empiezan a responder a otras señales que ya no les son solamente propias, sino que son las de todo ese sistema y organismo que proceden de su propia inteligencia, de su propio programa, de su propia vocación, pero también del entorno. En las 3 últimas semanas hemos enfatizado bastante en la importancia del entorno, pero también en cómo estas redes se preparan para recibir estas señales del entorno adentro y que prendan adentro para que algo aprenda. Eso que prende, aprende, se enciende, genera la madurez. La maduración no se da porque pase el tiempo, sino porque se responde de forma adecuada según el potencial propio a las experiencias del mundo. Quiere decir, sabemos ocupar el lugar y cumplir la parte. Eso empiezan a hacer los órganos desde el comienzo, pero mucho más definidamente desde esta semana 21 de gestación.
Todavía el bebé no es capaz de vivir por sí solo, no es capaz de respirar por sí solo. Se empiezan a abrir los bronquios, están llenos todavía de líquidos, pero ya no son cordoncitos, son túneles a través de los cuales va a pasar la corriente de aire cargada de impresiones del mundo. Y estos bronquios que se empiezan a tunelizar, empiezan a dividirse en dos y fractales de 2, 4, y de esa manera la red aún más sutil que contiene el aire, no contiene impulsos eléctricos, no contiene sangre, contiene el aire, se desarrolla preparando el bebé para el nacimiento. ¿Qué tantas multiplicaciones tendríamos que hacer para poder respirar en paz en este mundo? ¿Qué tanto espacio, tiempo, conciencia tendríamos que abarcar para poder respirar en paz en este mundo? Así también este bebé empieza a ejercitar su diafragma. Aunque no respire, empieza a tener hipo. Y es normal, es natural. Se siente como los brinquitos que a veces la mamá piensa que es el corazón del bebé, pues no, es el hipo del bebé, que es bastante frecuente en este periodo, y con ello lo que está es entrenando y ejercitando su diafragma para cuando nazca ese mismo movimiento de forma fluida, no tan rítmica, porque vemos que los bebés respiran, dejan de respirar poco a poco y vuelven y respiran como si fuera un hipo atenuado. Todo en él empieza a madurar. ¿Y cómo madura? Pues desarrollando su talento natural, los músculos moviéndose, salta como una ranita en el vientre, y de esa manera los músculos se van fortaleciendo, van madurando, traga mucho más líquido amniótico y ya aprende a sacar glucosa de ese líquido amniótico. Empieza a hacer proceso metabólico interno que lo hace apto para vivir autónomamente. La maduración entonces es eso, es proceso interno a través del cual, con las señales que recibimos del entorno, asimilándolas, digiriéndolas, transformándolas, somos capaces de dar un paso más, no solamente como individuos, sino también como seres humanos, como humanidad. Y así evolucionamos, porque evolucionamos a la luz. Quiere decir también a la oscuridad. El ritmo luz-oscuridad es como el de las plantas, crítico para que haya un proceso de activación, de relación con el mundo afuera, pero también de reflexión como la fase oscura de la fotosíntesis, de interiorización y suscitar la respuesta interna de acuerdo a la naturaleza propia. De esa manera maduran nuestros frutos. De esa manera maduran también los órganos. De esa manera madura el aguacate o el limón o la mandarina o las uvas. Madura todo lo que madura por este proceso de asimilación del mundo exterior adentro, con una transformación que responde al sí mismo. La maduración no sucede porque la vida nos dé duro, o porque pase el tiempo, o porque seamos hijos de fulano, perano, vivamos en un determinado momento. Sucede por el proceso de asimilación y respuesta a las señales internas que nos permiten trascender. Quiere decir, dar un paso más. Entonces, en esta semana, además de esto que les digo, que el bebé se salta como una rana, porque todavía es pequeño y se mueve a sus anchas en el líquido amniótico, que los bronquios se preparan también para responder con más oxígeno a ese potencial de movimiento, que no es solamente de los músculos, es un movimiento intenso. Imagínense cuando no solamente saborea el dulce del líquido amniótico, sino cuando este empaquetamiento de la vida se convierte en energía disponible para procesos propios. Cuando les digo que empieza a asimilar glucosa, pues a esto obviamente se acompaña de otros procesos muy importantes
que permiten que haya una garantía adentro, interna, profunda, poderosa, de este proceso de maduración. Alguna vez habíamos hablado de que el hígado del feto era grande, 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 y ahí se producían los glóbulos rojos. Pues bien, en esta etapa se empieza a producir la sangre en la médula de los huesos, en lo más profundo de nuestra constitución fisiológica, anatómica, biológica. Está el pálpito de la vida que transmite el corazón y lo carga a los glóbulos rojos y que reside en la sangre. Entonces así él se sostiene con su propia resonancia magnética, porque sabemos que la médula ósea, en cuanto fuente de producción de sangre, es rica en glóbulos rojos, pero para que sea rica en glóbulos rojos tiene que tener disponibilidad de hierro, y hay una resonancia magnética. Hierro, recordemos este viaje que nos precipita a encarnarnos en esta tierra, hijos en lo físico de la evolución de este planeta, que guarda en su núcleo candente hierro. Asimismo nosotros en cada glóbulo rojo nos estamos encendiendo, y en este núcleo candente que es el corazón, que tiene su reservorio de información, de memoria, en la médula ósea también tenemos una resonancia magnética, quiere decir una memoria, que es la memoria del origen, pero también la memoria de los procesos en los cuales existimos, que podemos decir que son propios porque son parte nuestra, como la historia de los ancestros está resonando aún, tan diluida como tiempo haga que ellos ya no estén en este plano, tan común humanidad como la de todos, la de todo ser humano. Entonces, lo que madura en este proceso de gestación es el instrumento de lo humano. El ser humano habita en cada uno de nosotros a la manera de cada cual, según sus experiencias y según sus desafíos de aprendizaje, que son los que le permiten la maduración interna. Entonces miremos en macro este hombre cósmico, este ser gestándose. Tenemos lugares donde aún hay procesos de adaptación, llamémoslo crisis, en las cuales lo que hay es una lección de aprendizaje que se hace más asertiva, más certera, más exitosa, en cuanto el corazón de ese ser lo contenga, lo abrace, en cuanto la matriz de pensamiento lo pueda comprender. ¿Y dónde está el corazón de ese ser? En cada uno de los seres humanos. ¿En dónde está la matriz de pensamiento que puede comprender? En cada uno de nosotros. Entonces la maduración de este hombre cósmico, de sus órganos, que son los grupos raciales, culturales, éticos, filosóficos, religiosos, incluso diría yo también de clases, están en todo el planeta, están aquí. Y el corazón, aunque cada uno tenga un fractal del corazón del hombre como principio, como ser, es uno solo. ¿Qué tan arrítmicos, disrítmicos o paralíticos somos? ¿Qué tanto corazón le ponemos para sostener? Recordemos que es que la red de redes es la del corazón. El oscilador de los osciladores, el que ordena, es el corazón. Todo lo demás gestiona esto que nos cabe en el corazón. Entonces podríamos decir que las dificultades que tenemos de maduración, de desarrollo de estos órganos internos en los núcleos de conflicto, es una disfunción de nuestro corazón como humanidad. ¿Qué quiere decir? Que le hace falta maduración a ese órgano. Como les decía, no sucede porque sucede el tiempo o porque haya llegado la buena
nueva o la nueva era. Sucede porque entramos en contacto, en resonancia, dejándonos impresionar y en relación con las experiencias, pero no de cualquier manera, de corazón, con una premisa: somos una humanidad, estamos gestando ese ser que depende de cada uno, depende de cada uno de nosotros, el que sea exitosa esa gestación, no en cuanto nada externo, sino en cuanto capacidad interna de gestionar, comprender y abrazar la vida, abrazarnos los unos a los otros, entrar en este movimiento de armonía en el que todo es importante. Cada parte cumple una parte importante. Yo pienso mucho en la benevolencia de los pies, en la maravilla de tener unos pies que aún pueden caminar descalzos, aún pueden entrar en contacto con la tierra, con la naturaleza, como si fueran raíces. ¿Raíces de qué? De nuestro pensamiento, y literalmente lo es. Cuando hacemos un proceso, llamémoslo del pensamiento, en el que requerimos de un catalizador y un cualificador de la llama, como es el fósforo, que no es igual que el carbono, o que no es igual que el magnesio, porque debe acompañar con mayor claridad un proceso sutil, no solamente el automático de funcionar y sobrevivir, sino el proceso de la conciencia y del pensamiento. Ese fósforo se gasta, digamos, entra en los procesos energéticos de las neuronas, se gasta, entra a la sangre y luego, ¿saben dónde está? En los huesos, como hidroxiapatita, así se llama. Es una red o una sustancia que le da estructura y fortaleza al hueso. Todo lo que ha sido pensamiento en el fósforo luego se vuelve soporte en los huesos. Y entonces así nuestros pies, que reciben la carga de todo lo piezoeléctrico que sostienen en el espacio nuestros huesos, saben de lo que pensó el pensador cuando camina o mientras caminaba. Y es así como maduran y se encuentran en el corazón, en el hogar, las experiencias madurando, significándole a cada uno lo que le significan. Entonces, la pregunta es: lo que hacemos, lo que pensamos, lo que consentimos, nos lleva a resolver estas dificultades de maduración, que quiere decir de corazón, como humanidad y como seres humanos, ¿o no? Puede ser que a veces sí, puede ser que a veces no, pero no lo dejemos al azar, según el afuera, como dicen los campesinos aquí, a según. No, decidamos y elijamos dar esa señal desde adentro, para que el mundo de afuera tenga hogar, transformación adentro y respuesta de maduración como no solamente individuos, sino como humanidad. Que nutramos como corresponde, como se requiere, lo que necesita sostenerse. Yo pensaría que el corazón es bastante sabio, es un buen capitalista, un buen socialista, no es ni lo uno ni lo otro, le da a cada cual según su responsabilidad, según su talento, según su participación, según el nivel de compromiso con la totalidad. Entonces, tiene un gran gasto cardíaco, una gran afluencia de energía. El cerebro es el que más gasto cardíaco consume. Luego vienen los riñones, limpiar, lavar, purificar, conquistar territorio. Y así poco a poco en esta sociedad y en esta comunidad que está hecha para aprender,
para procesar como células y órganos de este gran organismo humano experiencias que no son comunes, no nos son tan diferentes. Si bien ocupamos funciones diferentes, la experiencia es la de que aprenda la vida, que aprenda la vida a abrazar la vida, a cuidar la vida, a sostener la vida. Que estos primeros glóbulos rojos que se empiezan a producir en la médula ósea nos lo recuerden. Que la resonancia magnética con ese origen por el cual vinimos a la existencia con una misión esté presente y seamos conscientes de eso, que elijamos a favor de eso, no en contra de cualquier situación externa que finalmente lo que quiere decir es necesito ayuda, me falta madurez. ¿Y qué necesita para tener madurez? Hogar. Prender la conciencia. Así, llegamos a esta semana 21, encontrándonos ser humano con una señal que proviene desde el alma misma a través del corazón y llega y se siembra en la semana 21 en la médula de los huesos y ahí perdura, persiste hasta que se acaben nuestros días. Que cuidemos de eso profundo, no solamente de la apariencia, que irradie ese ideal de humanidad que a la manera nuestra se puede hacer manifiesto para transformar la comunidad, para transformar el estatus de este organismo humano que está enfermo. Y está enfermo porque perdió conexión y relación con su red de origen, con su corazón. Vamos entonces a hacer uno dedicado a esa memoria en la médula de nuestros huesos. Con todos los corazones juntos y unidos, formando una red de solidaridad, de compasión, de aprendizaje. Que lo semejante resuena con lo semejante. No tenemos que ir a quebrarle los huesos a nadie si somos lo suficientemente profundos y masa crítica suficiente. Lo vamos a lograr. 1. No hay mejor instrumento para tocar profundamente al ser humano que el corazón de otro ser humano. Los invito de nuevo para que este 25, 26, 27 de junio participemos de esta actividad que vamos a hacer como Red Mundial de Corazones para sanar, que ahora un paso más, Red Mundial de Corazones para sanar el planeta, ya empieza a tramarse abrazando los 5 continentes. Rápidamente, esta red que ya es una realidad, empieza a ser no solamente una realidad dada por principio, sino una realidad conquistada por voluntad propia. No basta tenerla, hay que habitarla, hay que tomar las riendas de este poder, que no es solamente el del individuo, que como individuo basta
para ese proceso propio, pero no es suficiente para generar comunidad. Entonces, nos esperamos. Todavía no es la semana entrante, es la siguiente, pero ya pueden ir contactando hola@tierranativa.co y que empiecen a pensar que hay algo que se está tramando. Red Mundial de Corazones para Sanar el Planeta. Que si les llega la invitación, digan sí, porque tenemos corazón. Porque en la médula ósea tenemos con qué. No estamos solos. El poder del ser humano mayor, como lo queramos llamar, está en nosotros, está con nosotros. Hoy ha sido algo corto, pero sustancioso. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.